Bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a hacer una serie nueva de pinturas, de fotografías de casas de Arizona, Estados Unidos. Nunca hago paisajes. Vamos a dar vuelta a esta cámara y empezamos. Voy a empezar con un boceto. Acá están las fotos. Corté un montón de tela, pero no quiero hacer algo tan grande para el video. Elegí que me gustaría focalizarme en los complementarios. Hola tía, bienvenida. Manu, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer esta pintura. Voy a empezar con un boceto acá, en papel de acuarela. Así puedo saber exactamente qué es lo que voy a hacer cuando tenga que usar el acrílico y futuramente el óleo. Voy a proponerme acá tener las acuarelas listas. Los que conocen mi obra saben que me encanta usar colores directamente del pomo, por eso uso acrílico. Hola Lucía, bienvenida. Acá digamos que empiezo siempre con un boceto muy básico, por ejemplo para establecer dónde está la perspectiva, que obviamente en el arte ustedes pueden variarlo para que les sirva a nivel composición. Siempre esta parte es más bien libre. Por ejemplo, si me salió ahora la puerta más grande, no significa que cuando tenga que usar la pintura, que es un rollo de tela, no significa que no lo cambie. Empezar manchando. Salió el sol. Estuvo todo el día bastante gris y es increíble que empiezo el video y... Bueno, acá voy a empezar a poner los colores básicos que me propone la fotografía. Obviamente el cielo. Es todo muy abstracto en el momento de dibujar, porque como es un boceto para una obra que va a tardar más, ahora mucho no importa qué es lo que meta. Agarro lápices como para marcar las partes de la arquitectura que son más importantes. Por más que sea amarillo que voy a usar, me pinto a agarrar un naranja fuerte, que probablemente sea, ahí me doy cuenta en la foto, los ladrillos. Así que empiezo como a manchar. Acá valen todos los errores porque ninguno en realidad es errores, solamente quiero decir, si no le diste perfectamente a la altura de algo, pifiaste, no significa nada, porque en sí, cuando hago obras que no son realistas, me gusta justamente cuando ocurren esas desproporciones naturales que me salen a mí, no son naturales para lo que es la arquitectura. Me gusta dibujar con tinta china o con estas lapiceras como de punta fina. A ver si hay algo que me parezca que al otro para mostrarles qué es lo que me gusta hacer. Bueno, como dibujos más bien lineales, y por ejemplo no le decidí poner color, pero vamos a usar un pincel muy finito. Bueno, y ahora tiene este método que lo uso cuando estoy manchando telas grandes. Bueno, algunos acá pintan. Mi tía, Lucía, ¿cómo la están pasando? ¿Están pudiendo ser creativos en la cocina, en el jardín, tía? ¿O pueden agarrar imágenes así que les inspiran justamente de lugares que no pueden ir? Vaya a saber por cuánto tiempo, porque siempre di clases en español. Bien, Lu, buenísimo. ¿Y en qué material? ¿Qué estás usando como soporte y todo? Motivo. No siempre hay que hacerlo en clase, ¿no? Hay que poder jugar un poco con las inspiraciones que dan ahora en Instagram, en YouTube. Hay muchas clases online, como todo, ¿no? Como la gimnasia, la cocina. Y la verdad es extraña dar clases porque acá en Francia, a no ser que la quiera dar en francés, se complica. No me han entendido mucho los alumnos, a pesar de pasarla bien, yo creo que aprendieron, pero no sé. Creo que... Bueno, por ejemplo, acá me genera un espacio que si lo ven en la foto,
es amarillo puro. Ahí está. Vamos a agarrar el color más naranja que tengo. Acá voy a clavar el color fuerte para hacerme dar cuenta que cuando pase a la pintura voy a usar un plano de color muy brillante. O sea, voy a usar el flúor. Como estoy usando flúor hace 3 años en acrílicos, voy a empezar directamente por eso. Bueno, se está marcando un poco cómo va a ser la obra. No quiero pasarme mucho tiempo. Como esta parte, digamos, 1/3, la voy a usar para lo que es... No me parece muy interesante en la foto esto. Entonces, probablemente cuando vaya a lo que es la tela, lo vaya a mover para arriba o para abajo. Y me imagino que como este color celeste, o sea, este color fuerte de azul, yo lo tengo en acrílico. Y como decía al principio, me gusta usar los colores directamente del pomo cuando es que los tengo. Probablemente sea mucho más interesante la obra habiendo todo este azul. Así que listo, ya lo dejé armado para acordarme. Y acá hay un árbol. Bueno, esa parte la dibujo con la tinta china para acordarme. Que obviamente no necesito acordarme si tengo la foto, pero que quiero incluirlo por ahora, porque en realidad me parece mucho más interesante. Como el espacio es desértico, esta va a ser otra de las pinturas que voy a hacer. Hoy corté la tela. Me parece interesante como armar el dibujo, por más que no lo vea mucho en esta foto, porque está quemada, no veo para pintarlo, veo la sombra, entonces lo voy a poner así. Por ejemplo, no lo voy a hacer mucho ahora, porque voy a usar este modelo, que lo veo bien, o lo puedo googlear, pero digamos, no lo voy a hacer de la foto. Eso lo hago mucho. Y es elegir un tema principal, pues siempre les digo a mis alumnos, un secundario y un terciario en cuanto a lo que es motivo, ¿no? Bueno, entonces les decía que esta parte probablemente ya tengo los complementarios que van a funcionar. Acá mucho no importa lo que use. Entonces voy a agarrar cualquier color. Me parece que este es muy fuerte, carmín, pero para dejar algo ahí que no sea blanco, o bueno, para el dibujo es más importante dejarlo en blanco, pero para el boceto no. Entonces voy a dejar un poquito de este color acá, y obviamente compite mucho con los otros, que yo quería que estos fueran los importantes. Pero bueno, va pasando eso cuando uno ya empieza a avanzar, que toma otras decisiones. Tengo preparadas 3 telas. Vamos a empezar. Estas son todas de Arizona, de cuando se casó mi prima, que vive allá. Y era increíble porque cuando fuimos en bicicleta y cada casa era retratable. Y no sabía que iba a pintar eso algún día, solamente me gustó sacar las fotos. Creo que voy a usar verdes, este azul. Entonces, este es el azul que les contaba. Así que bueno, tengo lo que me queda de esta marca. Pintar directamente sobre la tela, no voy a usar la paleta por ahora. Como decía, me parece que la parte de arriba va a ser lo más grande. La arriba le voy a hacer lo que es el arbolaje, y voy a dejar un espacio donde está la segunda parte del tema importante, que sería la arquitectura. Esta tela, cuando se corta, hay que pensar que tiene 4 centímetros de cada lado para cuando se estire. Pero dado que no sé cuál va a ser la procedencia de estos dibujos, por ahora la estoy trabajando bastante acuarelada, y después cuando quiera que sea, por ejemplo, como esta pintura de acá, un fondo bien plano, el azul cobalto, que sería este, no se ve muy bien, pero cambia. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la paleta, porque no tengo este color
No quiero que compita con el cielo. Voy a un poco de ultramarino, un poco de té verde, que me encanta usarlo, pero nunca lo voy a combinar bien con este porque compiten, así que quiero que sea mayoritariamente azul. Y así me quedan ya las líneas importantes de la puerta, de la reja. Con estos colores va a quedar bien un color que no usé en el boceto, que es el rojo indio, que es este. No me debe quedar mucho, pero vamos a ver si tira para poner lo que son los ladrillos. Es como tierra, siempre en el óleo y en el acrílico tiene una consistencia mucho más terrosa, como en comparación con estos acrílicos. Un poco de ultramarino, un poco de... La verdad no sé qué va a salir, así que lo voy probando. Este verde, que me encanta usarlo, pero nunca lo voy a combinar bien con este porque compiten, así que quiero que sea mayoritariamente azul. Y voy a ver este color, voy a ir haciendo la forma. Y acá voy a empezar a jugar con lo que es la composición. No voy a hacerlo tal cual, voy a jugar con las perspectivas, que es lo que tenemos con lo que me está pidiendo el dibujo. Que un juego de perspectiva con lo que es el amarillo. Así que voy a ponerlo, lo que había dicho, un poquito, y no voy a hacerlo muy flúor porque no es una foto que me inspire esas tonalidades, pero sí le voy a agregar unos toques acá. Voy a tener que correr donde encuentro los verdaderos cactus, los voy a poner en primer plano. Por ejemplo, eso no lo podría haber previsto mucho en lo que es ese boceto. Voy a usar este para lo que son los cactus. Total, después lo voy a adecuar. Trabajar así en mesa no es muy cómodo a veces para poder tomar un paso atrás. Yo siempre digo que hay que tomar mucho hacia atrás o tomarse un descanso para saber cuando uno vuelve qué es lo que uno quiere hacer o cómo mejorarlo. Bueno, acá voy a armar otra línea de perspectiva. Hay unas sombras que pictóricamente yo las veo como en los tonos rojizos o azules, así que eso depende de cada uno, como quiere, porque es como mi recuerdo del lugar, que había mucho material de construcción de estos tonos acá, así que yo lo he usado que me da un poco de miedo usar pero bueno, puedo mezclarlo con agua, pero para que sea un poco menos fuerte. Perfecto, entonces acá voy a hacer una sombra de este color, de esta tonalidad.
o violeta también. Pero ahora voy a ir probando porque claramente queda mejor cuando uno va pintando poner colores que se complementan bien juntos. Había dicho que esta parte me gustaría hacerla como un amarillo, con blanco, si no está muy pato. Esta paleta me encanta, hace un montón. Igual no pinto tan seguido, pero suelo dibujar con lo que es el espacio negativo. Entonces ahora quiero armar. Claro, exactamente. Voy a trabajar la proyección de sombra del árbol. Entonces, no suele gustarme dibujar o pintar árboles. No sé si a mucha gente le pasa, pero no me interesa, digamos, tanto en este dibujo. Entonces, me interesa mucho más la sombra que produce esto que ponerme a hacer las ramas. Lo mismo que el pelo, cuando hago figurativo retratos, me embola esa parte. Entonces, me parece un poco expresivo en mi caso, pero no significa que no haya que hacerlo mucho para que no le salga bien. Así que ahí está. Más o menos acá, como sé que va a ir todo este espacio más bien verdoso, yo lo voy a trabajar mediante la mancha. Así que no hice el verde final, pero a ver. Ahí está. Voy a empezar a mezclar distintos tipos de... Yo en acrílico no tengo tanto opción como con el óleo para hacer distintas profundidades, así que ahora le voy a meter un poco de negro, que no lo recomiendo nunca. Ahora muy seco. Y están súper secos. Vamos a pintarnos las manos y voy a agarrar. Acá lo que sirve es un pincel que esté bastante viejo. Yo tengo esta partecita que me sirve mucho. Así la paso bien con lo que es... Ok, profundidades las voy a armar con este tono, con el de tierra que tengo acá. Ahí está. Empiezan a aparecer tonos interesantes. Bueno, voy a empezar con la rama. Que si la rama sí me interesa porque tiene una forma más bien más japonés. A mí me gusta trabajarlo bien suelto. Pero dije que iba a atravesar la composición, pero nunca sirve hacer las cosas al medio, por la regla de oro.
color no va bien con el celeste, como verán. Pero como lo voy a hacer bastante más oscuro, se lo estoy dejando en los espacios del cielo para después la referencia de donde no quiero trabajar y dejarlo como el aire. Bueno, listo, ya armé esto. Ahora voy a limpiar la imagen porque claramente esto es una obra abstracta. Voy a empezar a delimitar con la tinta china, a dibujar. Hola Robert, bienvenido. Yami. Así que voy a ver qué es lo que quiero salvar y qué es lo que me gustaría. Esto es un boceto, claramente me gusta más el boceto original que estaba con acuarela, así que puedo empezar a ver ahí qué es el color que quiero predominante en mi obra. Como sé que esta serie va a ser todos colores así bien predominantes, esta casa por ejemplo, este es mi tío, así que ese va a ser totalmente naranja, el color predominante. Este va a ser la mezcla de arcoíris, así que este creo que el color predominante me llama entre ese azul y este amarillo. Por lo tanto no le pego el amarillo, voy a ir a buscarlo directamente del tubo. Me parece que es más este tono, así que directamente lo pongo y tapo el otro amarillo. Abrir todo un plano y después arriba, cuando una vez seca, puedo dibujar. Ahora me parece que este color no me gusta para nada, que era en realidad para manchar y poner el árbol. El verdadero verde que va a hacer falta es una mezcla entre negro y un poco de ultramarino. Perdón, este. También le puedo agregar un poco de ultramarino. Algunos los pongo directamente en la tela y otros quiero ir mezclando para que no quede un mamarracho. Los pinceles que estoy usando, bienvenida Vic, son no son de cerda. Entonces estos que son de óleo, lamentablemente, algunos son viejos y los voy a usar. Pero bueno, iba queriendo porque queda mejor este verde con el azul. Yo quería que ese fuera el color principal. Entonces hay que elegir entre el color predominante de tu pintura, que va quedando que va a ser este, junto con aquel, y los demás que no se complementan bien, habría que ir eliminándolos. O pueden hacer una reproducción fiel de la foto, pero bueno, yo les tiro ideas para que justamente sea más artístico. Si no, para eso saquen una foto y imprímenla. Bueno, ahí está. Como que quiero que este sea el boceto de la próxima pintura que quiero hacer. Ay, me muero por una milanesa. Van FedEx. Sí, igual me parece que mi deseo mayor sería ir a visitarlos a Trenque y entre que Franny haga el asado y vos hagas el otro día la milanesa, sería el día más contento de mi vida, pasarla con ustedes y comer cosas que acá no se pueden conseguir. Un buen asado. Amarillo. Lo voy a poner flúor, pero no quiero manchar mi paleta para no confundir.
Ahí está. Y lo voy a ir poniendo el flúor. ¿A dónde? A ver. Yo veo el flúor acá. Entonces que se confunda ese flúor con el árbol, pero también con lo que es la arquitectura. Ah, qué rico. Una tarta de papas de ceba. Perfecto. Bien. Bueno. Yo esto claramente lo voy a terminar fuera de lo que es el vivo, pero me gusta trabajar el acrílico como si fuera óleo. Después voy a subir unas imágenes de mi inspiración para esto. Se llama Richard Ibencorn, era de la escuela de San Francisco. Todos esos pintores de esa escuela pintaban como con planos de esta manera. Me va a servir, por ejemplo, a ver, acá tengo un cuadro que tiene mucho flúor, ¿no? En las plantas me gusta ir como armando lo que está detrás de lo que está adelante con justamente esos flúors. Por ejemplo, este espacio más abstracto, o allá que habría un fuego, pero no lo terminé. Acá está el fuego. Y por ejemplo acá en este me gusta jugar lo que es abstracto ahí. Y flúor por allá arriba, habría un poco de flúor para armar este espacio que se va para atrás. Nada más no tiene flúor. Entonces quiero terminar de manchar porque si termino el video, creo que es 1 hora lo que se puede filmar, y así después ya ven el avance. Dije que iba a usar el cactus de otra foto, así puedo entender lo que estoy haciendo. No me acuerdo los cactus de memoria. Una forma de pintar siempre es usar la memoria, pero a muchos les digo que no es algo, no es mi fuerte, no me salen ideas creativas sin usar una imagen, ¿no? Sin usar una inspiración. Donde puedo, porque ¿qué pasa? Si después no sé cómo se pinta, puedo ir a recurrir a internet o, como decía Lucía al principio, un modelo, algo que ayude, ¿no? Porque hay quienes dibujan muy bien de memoria. Tuve muchos alumnos que es increíble como el bagaje que tenemos y eso que pinto desde que soy muy chiquita, pero no retengo las formas, necesito verlas. Así que acá yo me voy dando cuenta que se está haciendo como una especie de juego interesante entre lo que va a ser las distintas tonalidades. Yo voy a jugar con este verde que no lo había aceptado al principio, pero acá me interesa usarlo. Siempre pasa que en una parte de la obra uno se copa más y es ahí donde hay que darle más bolilla, porque suele pasar que dejamos un trabajo porque nos frustramos y no hay que detenerse en esas partes que no nos gustan, hay que justamente trabajar más y más lo que sí, porque lo que sí va a hacer que una vez que volvamos al trabajo sepamos qué hacer con lo que no. Digamos, si uno ya tiene resuelta esta parte y dice, bueno, es un mini cuadro dentro de lo que es el gran cuadro, listo, está terminado para mí. Entonces ahí, cuando vuelva, porque claramente cambia la energía, y decís, bueno, quiero terminarlo, ahí diría, bueno, tengo que terminarlo con tal cosa. Estaba inspirada ni por la cuarentena, nada. Entonces por eso empecé el canal de YouTube, que es una cosa creativa en cuanto a lo que es la edición y el montaje de imágenes y videos. Me reemplaza la sensación de la pintura. Ir jugando, después creo que va a salir algún violeta, por lo que voy viendo. Se secó el azul, pero como no tengo un acrílico violeta, me iré acordando que acá voy a poner las sombras violetas. Así que lo voy a armar y cuando lo vean terminado, ahí va a haber más bien juego de violeta. Bueno, acá esto va queriendo. Vamos a ver la parte que no. Bueno, como verán, es
cualquier cosa, este marco, así que lo voy a ir emparejando para que quede. ¿Qué me interesa más? ¿Mantener este o este? Y este. Ahí voy viendo que lo que me interesa de la pintura no estaría logrando esta profundidad de acá, que es el cielo. Parece más bien un cielo que es oscuro, está lloviendo. Entonces voy a invitar a mi amiga, colega, a pintar conmigo en estos próximos días, a Clara. Va a estar bueno. Lo que voy a hacer es meter acá un blanco por ahora para ir cubriendo lo que no me convence. Quiero dejar el video al menos con el primer esbozo. Ahí estamos. Porque probablemente en el próximo video voy a empezar con otra pintura. Igual les voy a mostrar cómo quedó. Sí, está blanco. Si no, ni vemos la reja. Bueno, lo voy a dejar acá. Y después les subo la foto, les subo las personas que me inspiran, los artistas del pasado, ¿no? Pero también mi maestro Ariel. Y ahí voy a hacer otro vivo con mi amiga y colega Clara, la voy a invitar, así ella puede pintar la parte de abajo. Gracias por haber pasado. Voy a subir material a YouTube y bueno, muchas gracias por haber observado y cualquier pregunta me mandan un mensajito. Gracias.